Pero primero vamos a saludar al ex embajador ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, que ya está en contacto con nosotros. Carlos, ¿cómo andás? Buenas noches. Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto, ¿eh? Bien, Carlos, gracias por el tiempo. Carlos, te pregunto primero una reflexión. Veníamos justo hablando en la previa al comienzo del programa de la despedida de Norita Cortiñas con la diputada del FIT y te consulto para vos también por la figura de ella, pero también por lo que siguen significando, ¿no? Y por lo que tenemos que seguir trabajando en esa materia de derechos humanos en nuestro país, sobre todo en estos contextos. Bueno, sí, la verdad que la Argentina, la democracia argentina, hay países que tienen padres fundadores, ¿no? Y hay etapas de la historia en que ha habido padres fundadores. Y la realidad argentina nos muestra que nosotros tenemos madres fundadoras. Por un instante pensemos cómo sería la Argentina si no hubieran existido figuras como la de Nora Cortiñas. No me refiero a esta última Nora, que ya era una peleadora por otro tipo de derechos humanos, además de seguir luchando por la reivindicación contra el terrorismo de Estado, ¿no? Pero sacando eso, ella había asumido ya otras luchas por la igualdad, por la justicia, por los derechos de género, contra la pobreza, etc. Pero me refiero cómo sería la Argentina si en finales de los años 70, con toda la valentía que tuvieron, no hubieran existido figuras como la de Nora, con instituciones como la de las madres, ¿no? O sea, ellas son responsables de que hoy en la Argentina podamos, de alguna manera, a pesar de todos los escollos que tenemos, poder conversar de estas cosas. Por eso es criminal negar aquella realidad, porque eso, digamos, empobrece la figura de estas heroínas que ha tenido nuestro país. Y gracias a ellas, gracias a las madres, que eran luchadoras del pueblo, porque a mí me ha tocado comprobar que en otros países los derechos humanos se reivindican desde el lado de lo académico, de las teorías, de los intelectuales. En la Argentina los derechos humanos están enraizados en lo más hondo del pueblo, porque fueron las familias, porque fueron las madres. No hay nada más pueblo que una madre. Así que en eso resumo el homenaje a una personalidad como la de Norita Cortiñas. Carlos, te pregunto también, teníamos ganas de hablar con vos por la previa, tenemos unas elecciones muy importantes en términos regionales este próximo domingo en México, altas chances de que gane el oficialismo de Manuel López Obrador con una referenta de su espacio político, con el espacio Morena también que viene avanzando y posicionándose, y también sería algo histórico, ¿no? La primera mujer presidenta en ese país. Te pregunto que, bueno, de hecho, incluso si no fuese ella quien saliera victoriosa, la candidata del otro espacio, ¿no? Del sector quizás más vinculado a la derecha mexicana, también es una mujer. Te pregunto por lo que ves de esas elecciones y también de la importancia que tienen para la región, en este contexto donde parecía estar en disputa, ¿no? También este territorio entre, bueno, las lógicas libertarias, las lógicas de derecha y quizás las lógicas más progresistas o de campo nacional y popular. Mira, yo creo que México, bueno, en primer lugar, sí, la alegría de que sea una mujer, pero la otra candidata es una candidata que viene de fuera de la política y es una persona que la hicieron irrumpir allí justamente como mujer, pero no por el valor de que sea una mujer, sino que como vieron que del otro lado estaba Claudia Sheinbaum, tenían que poner una mujer porque eso les convenía. Así que no es que sea mujer porque sea mujer, hay que ver también qué es lo que representa, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Pero en el caso de México particularmente, que tiene un gobierno nacional y popular representado por una figura entrañable como López Obrador, ha sufrido las mismas cosas que han sufrido el resto de los países de América, que hemos sufrido nosotros, y sin embargo ellos ganan. ¿Y por qué ganan? Bueno, ganan porque tuvieron mucho coraje. Y quizá
en el gobierno anterior de la Argentina no se tuvo, porque fueron a fondo, porque mantuvieron sus políticas, sus ideales, porque se conectaba todas las mañanas con el pueblo para fijar agenda, en lugar de dejar que la agenda la fijen los medios hegemónicos. Quiere decir que ahí no se renunció, conduciendo un Estado difícil como el de México, que tiene ahí al lado a los Estados Unidos, no se renunció a ninguna de los atributos que implica conducir el Estado. Se lo condujo con mucho coraje, con mucha decisión, y por eso hoy la economía mexicana es una de las economías más prósperas del mundo, la moneda está revalorizada, el desempleo ha caído al piso histórico, hay un 2.5 de desempleo, es más que lo soñado en una sociedad de pleno empleo. Así que quiere decir que cuando se hace política con enjundia, con profundidad, con carácter, se consigue el apoyo popular. No hay que buscar excusas en otros lados para decir, me ganaron porque tiene la culpa tal, porque me presionó tal grupo. No, ahí también hay presiones, hay todo, y sin embargo López Obrador se plantó frente a los factores de poder y ahí están ganando las elecciones. Bien, y Carlos, ¿qué estás viendo vos también de lo que está en debate, ¿no? en nuestro país y también en nuestra región? Porque hay algo en el orden de la importancia de América Latina en términos de recursos naturales, algo que pareciera volver a estar, ¿no? en debate sobre la mesa. Digo, la ley de bases que se está discutiendo en el Congreso Nacional también viene de alguna manera a exponer eso y a ponerlo otra vez en juego. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso? Mira, la política interna y la política exterior de este gobierno son una especie de nado sincronizado, digamos. Van las dos exactamente con una coreografía en la misma dirección, y es la entrega a los grandes monopolios transnacionales. Es decir, la ley de bases es la entrega. A ver, ahí se nos cortó un poco la señal de internet. Se están entregando negocios muy grandes de manera oculta. Y que es la misma entrega que está haciendo el presidente en sus viajes al exterior, reuniéndose con los CEOs de los monopolios más importantes del sistema capitalista. Del sistema capitalista financiero y del otro lado el crimen del hambre, el crimen de la destrucción de los puestos de trabajo, de la parálisis de la obra pública, de este desfalco que se hizo pensando que se ahorraban unos dólares frenando la obra pública de las procesadoras de gas, y después hubo que importar 10 veces más y gastar 10 veces más en dólares. Quiere decir que hay una combinación de factores, que es la entrega, la mala gestión, la crueldad, y ahora parece ser también la corrupción, que es el caso del Ministerio de lo que se ha descubierto con el Ministerio de Capital Humano, que ya vincular al ser humano con el capital y convertirlo en un capital es transformarlo en una mercancía. Ya ni siquiera me gusta el nombre, pero bueno, así que es una combinación de factores terribles, ¿no? Del cual nuestro país tiene que salir lo antes posible. Carlos, ¿qué crees que está en debate también en nuestro país? Porque de alguna manera me parece que esto también viene a proponer algunos desafíos y muchos de esos desafíos y de esos debates lo vemos entre, bueno, en lo que se está dando con la discusión del movimiento peronista, la discusión del campo nacional y popular. Digo, ¿qué crees que le viene pasando a la política argentina en las últimas décadas? ¿Y qué crees también que hay para adelante? ¿No? Pareciera algo en el orden de, bueno, faltaron respuestas, hay cosas que quedaron inconclusas, que pasaron los años y no se resolvieron, y eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo ahora y de alguna manera va a tener que acomodarse. Alguna síntesis de esto para adelante va a tener que salir. Sí, mira, yo creo que yo reivindico muchas de las cosas que se hicieron porque fueron muy importantes, ¿no? El desacople con el sistema financiero internacional, con la cancelación de deuda con el Fondo Monetario, la recuperación de los fondos previsionales, el no al ALCA. Es decir, la Argentina en aquel momento, junto con el resto de América Latina, hizo cosas que podríamos llamar casi de alguna manera
revolucionarias, muy importantes. El haber enfrentado al fallo del juez Griesa en pleno Wall Street, con dignidad, fueron cosas muy importantes. Pero, ¿qué pasa? Después vinieron 4 años de Macri, 4 años de un gobierno anodino, del que fue el siguiente, y entonces ahora estamos en esta situación. Por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que nosotros no podemos salir de esta situación hacia adelante repitiendo el discurso que hicimos hacia atrás, es decir, las cosas que hicimos hacia atrás. Tenemos que hacer cosas nuevas y diferentes, rescatar los mismos valores, pero, por ejemplo, yo soy un profundo defensor del Estado, de la educación pública, pero también tenemos que saber que en algunos casos el Estado no está funcionando bien, la educación pública no cumple toda su función, por lo tanto tenemos que refrescar esas discusiones, mantener los valores históricos del campo nacional y popular con un profundo sentido de unidad, pero al mismo tiempo plantear cosas más profundas, diferentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, no podemos sostener una renta como la que tienen las transnacionales exportadoras. ¿Por qué? Porque los recursos naturales de la Argentina son del pueblo argentino. Por lo tanto, no pueden gozar los grandes monopolios transnacionales y el pueblo cada vez empobrecerse más. Bueno, ese debate, ese enfrentamiento de intereses económicos, hay que darlo con muchísimo coraje, con muchísima contundencia. Y para eso hay que convocar, no limitarse al sello de un partido, a una convocatoria más amplia, porque cuando a vos te frena la obra pública y vos perdés cientos de puestos de trabajo, no sabés si el tipo que perdió el puesto de trabajo es radical, es peronista, es de izquierda. Perdió el puesto de trabajo y hay que defenderlo. Y esa es la causa popular y nacional. Después cada uno tiene su matiz, cada partido tiene su identidad, pero acá hay una gran convocatoria social que tiene que ser transversal y atravesar a todos los sectores perjudicados. El hambre de los comedores, ¿qué filiación política tiene? Esos son chicos que tienen hambre. Y ahí está el campo nacional y popular, que es mucho más trascendente que el sello de un partido político. Carlos, te pregunto por último, estuviste hace unos días con el Papa Francisco. ¿Qué nos podés contar de ese encuentro? ¿Cómo lo viste al Papa? Vimos que estuvo circulando una foto tuya con él en una reunión que tuviste hace poquito. Sí, pero viste, son reuniones que no tienen que transmitirse, digamos, porque el Papa ejerce un liderazgo religioso y ético en la humanidad, y yo soy una persona de la política a quien me nutren esos valores, me nutren esas conversaciones, pero uno la tiene que transformar en acción política. Es decir, el Papa habla de valores espirituales, de valores éticos, y nosotros tenemos que llevar esos valores éticos, como por ejemplo la solidaridad frente al individualismo, la lucha por la igualdad, la lucha, no digo en el caso argentino, donde no es el problema central, pero uno ve en el resto del mundo, de América, esas personas que están empobrecidas por las políticas de ajuste, que necesitan migrar de su país y que cuando llegan a otro país las ponen como personas de descarte, las dejan morir. Bueno, todos esos valores éticos que representa la figura del Papa, nosotros los tenemos que transformar en acciones políticas muy concretas, que implica, como te digo, luchar con mucha fuerza, irradiar coraje, irradiar valentía para enfrentarse a los intereses de los grupos transnacionales que son recursos del país y de nuestro pueblo. Carlos, nos quedamos con esas reflexiones y también con tu análisis con respecto a lo que también se viene y está pasando en la región y en nuestro país. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos con nosotros. No, al contrario. Yo te agradezco a vos, Nicolás. Un abrazo grande. Abrazo grande, Carlos. Gracias por el tiempo. Ahí estaba Carlos Raimundi, ex embajador de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Y bueno, ahora sí.